Hola, muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a este lunes 24 de noviembre del 2025. En el día de ayer hacíamos una propuesta reflexiva acerca de la temática de el necesario equilibrio realista y equilibrio siempre actualizado en lo referente a lo que estamos continuamente procurando obtener en la vida, porque lo consideramos necesario, así como aquello que estamos de una forma u otra tratando de conservar o que estamos también de una forma u otra cooperando para que siga estando presente en nuestra vida, aunque en la mayoría de los casos ya no es funcional, o sea, ya no tiene un objetivo práctico, sino que a veces se ha quedado simplemente a modo inconsciente, o sea, sin saber que está allí alojado en algún rincón de nosotros mismos, y otras veces lo hemos dejado porque de una forma u otra no queremos en verdad deshacernos de ello. Hablo tanto de cuestiones objetivas, o sea, elementos distintos a nosotros, objetos, cosas así, hasta pensamientos, recuerdos, cuestiones que se alojan incluso en el corazón, a modo de sentimientos y no siempre bonitos ellos. Si echamos un vistazo a la vida, vamos a ver que la vida por naturaleza es dinámica. O sea, la vida siempre y constantemente, inevitablemente, siempre está cambiando. La tendencia al cambio continuo, pero este cambio continuo no es un cambio alocado, no es un cambio caprichoso de uno de los elementos de la vida, sino que es un cambio de la vida en su conjunto. La vida, la naturaleza, cambia como un gran sistema. Cuando un elemento cambia, necesariamente otros elementos que se encuentran relacionados a este también comienzan a cambiar para mantener y recuperar el equilibrio armónico como sistema. La vida nunca se aferra a nada por ninguna razón. Ella siempre está tratando de estar actualizada. La palabra actualización significa estar al día, estar funcionando en correspondencia con lo que ahora mismo, con lo que hoy mismo está siendo la realidad de mi existencia. Pero el ser humano tiene una peculiaridad. El ser humano, como vive en una doble realidad, la realidad externa y la realidad interna, la construida por él mismo, entonces, ya que en la realidad externa no siempre puede hacer las cosas como quiere o no siempre puede almacenar lo que quiere, entonces hace esto en su realidad interna. Y entonces la realidad interna, lo que llamamos la mente del ser humano, muchas veces una parte de ella se convierte en una especie de cuarto donde alojamos todo aquello que de una forma u otra no estamos permitiendo o no hemos permitido que siga su curso de largo en nuestra vida. O sea, las cosas que se han quedado y las que hemos dejado fijadas en nuestra existencia. La realidad de nuestra existencia, los sucesos situacionales, circunstanciales del día a día han seguido su curso. Las situaciones de nuestra vida siempre cambian. Nadie puede vivir siempre en la misma situación. Uno puede tener la sensación de que su vida está estancada, de que su vida no cambia, pero eso no es cierto. Eso es solo una sensación a nivel mental que está completamente embotada. O sea, la mente, el pensamiento se ha quedado embotado, se ha quedado atascado, alojado en un tipo de interpretación de la vida, en fijándose en un mismo punto. Pero no es real, es ilusorio, repito, es una idea de la mente, porque no es así. La vida es continuo cambio. Si usted se fija detenidamente, incluso piensa con un poquito de lucidez, se va a dar cuenta de eso. De hecho, usted no es el mismo cada día
¿qué pasa? Usted puede tener la sensación, desde el punto de vista de su identidad, de que usted es el mismo. O sea, yo soy fulano, yo soy esto, etcétera, etcétera. Pero en verdad, desde el punto de vista objetivo y desde el punto de vista incluso el reflejo de esa objetividad, usted no es el mismo. Todas las células de su cuerpo se están renovando continuamente, todos sus órganos se están transformando por diferentes causas, sus maneras y modos incluso de sentirse siempre están cambiando. Así que el único que se está empeñando en retener algo es nuestra mente se está empeñando en retener algo, cuestión que no es favorable porque es incoherente con la vida. Entonces, ¿qué pasa cuando uno retiene? ¿Qué pasa cuando algún fragmento de uno se estanca en algo o queda allí encerrado? Ese fragmento de nuestra vida se desactualiza. Ese fragmento de nuestra vida se aferra a algo que ya no es el presente, que ya no es la realidad y por tanto ya no tiene una finalidad práctica. Es como si usted conservara algo que le hizo falta hace 25 años. Eso le hizo falta en ese momento, lo utilizó, le fue muy útil, las circunstancias de la vida cambiaron completamente. No le va a volver a hacer falta porque aunque le haga falta ya usted no puede usarlo. Vamos a suponer que sea una cuestión que ya usted por condiciones físicas incluso ya no puede usar, pero usted lo sigue conservando. Entonces ese conservarlo, ese no querer soltarlo, no querer aceptar que ya no puede utilizarlo más, eso es desactualizarse, eso es estancarse y eso es ir contra la dinámica de la vida. Una de las tantas cuestiones que acumulamos en nuestra vida cotidiana sin darnos cuenta porque está diseñada precisamente para eso y a ello contribuimos porque no contamos con mecanismos que nos permitan gestionar la cotidianidad de forma saludable y efectiva. Una de esas cuestiones que almacenamos son las tensiones de la vida. A diario, nuestro cuerpo necesariamente está generando tensiones. A diario, nuestra mente, nuestros procesos mentales, también necesariamente está generando tensiones. Digo necesariamente porque la tensión, al igual que la relajación, ojo, estoy hablando de la tensión, no de la atención. La tensión, el tensionar hasta cierto grado algo, al igual que la relajación, que es su contrapartida, es su complemento, por decirlo así, su opuesto, el otro extremo, son necesarios para que todo ocurra. Entre la tensión y la relajación hay todo un gradiente de diferentes niveles de tensión y diferentes niveles de relajación que permiten que el movimiento mental y físico ocurra. Para que usted pueda mover un brazo, unos músculos se tensan a determinado grado y otros se relajan, porque de lo contrario el movimiento no puede ser. Si todos los músculos del cuerpo de pronto se tensan, no puede haber movimiento, se llama rigidez. Si todos los músculos del cuerpo de pronto se relajan completamente, tampoco puede haber movimiento, entonces se llama falta de tonicidad, o sea, y tiene que haber una combinación inteligente entre tensión y relajación y de eso se encarga nuestro cerebro cuando está funcionando adecuadamente. Ahora, ¿qué pasa? Volvemos de nuevo a la peculiaridad humana, la peculiaridad de almacenar y muchas veces no saber que está almacenando, no darse cuenta que está almacenando porque su atención, su pensamiento, su vida mental está tan agitada que vive de modo no consciente. Entonces, continuamente, si usted se toma un tiempo para observar su vida, incluso desde el punto de vista físico, mental, y lo hace a través de la situación respiratoria, sea observando su respiración, usted se va a dar cuenta que continuamente usted se está tensando. Hay partes en su cuerpo, hay partes en su mente que se están tensando más allá de lo necesario. Hablábamos de una tensión
necesaria, de una tensión saludable. Pero cuando la tensión ocurre fuera de los límites de lo saludable, fuera de los límites de lo no funcional, de lo necesario, y cuando simplemente se queda estancada allí donde ocurrió, aunque ya la situación haya pasado, entonces esa tensión de alguna forma, primero, no es normal y segundo, no es saludable. Y esto es importante comprenderlo porque en un principio esa tensión va a pasar como imperceptible y va a pasar incluso como poco dañina, pero se va a ir sumando con la tensión que va a haber dentro de 10 minutos, con la que va a haber dentro de 20 minutos, con la que va a haber mañana, con la que va a haber pasado mañana, con todas las pequeñas tensiones, hasta que llegue un momento en que ese lugar donde esa tensión o las tensiones se van acumulando, va a rebasar la capacidad de su cuerpo y de su mente para gestionarla, para un poco contenerla. Y entonces va a venir lo que llamamos enfermedad, tanto física como mentales y diferentes otros estados, todos dañinos. E incluso va a venir el estilo de vida automático de estar en continua tensión. Cosa, por supuesto, tampoco natural y tampoco saludable, porque estar en continua tensión o en creciente tensión y asumirlo ya como una forma de ser, como una programación de vida, no es saludable y no es a lo cual está llamado nada en este mundo, aunque muchas personas de tanto funcionar así piensen que es normal. Simplemente muchos dicen es que yo soy así. No, tú no eres así. Tú has ido respondiendo a la vida de tal modo y en tal modo también no consciente o poco consciente que te has llegado a creer que tú funcionas así. Pero tú no funcionas así. Tu organismo, tu mente no está llamada a funcionar así. Y eso es importante comprenderlo. Volvamos al punto de la respiración. Si usted se fija, cuando usted está tenso por alguna cuestión, una conversación se puso tensa, le dieron una noticia que le impactó, algún objeto se fue a caer y usted lo fue a agarrar. Por cualquier razón, desde una razón simple hasta una compleja, si usted se fija, se va a dar cuenta que en ese mismo instante su respiración se detuvo. El proceso respiratorio es uno de los procesos más sensibles que ocurren en la criatura, al menos la que respira, por supuesto, y en el ser humano se vuelve más sensible. Pero es un proceso también intermedio, es un proceso coyuntural, es un proceso que expresa la unidad delicada entre la mente, lo que sucede en la mente y lo que sucede en el cuerpo. El proceso respiratorio nos ayuda entonces a saber cuándo está ocurriendo un cambio en la mente y cuándo está ocurriendo un cambio en el cuerpo, porque él cambia su ritmo, su profundidad, ¿cómo se dice? Con su consistencia, todo cambia. Entonces, durante los diferentes e incontables momentos de tensión de la cotidianidad, su respiración va a ser pequeños pausas estáticas, se va a detener o por fracciones casi insignificantes o por tiempo un poquito mayor. A veces descúbrase, por ejemplo, está conversando por teléfono y le están comentando algo que está absorbiendo toda su atención, ya sea por negativo o por positivo, y su respiración se estanca. Su respiración cambia y muchas veces se ausenta, hasta que por supuesto los pulmones exigen, el cuerpo exige y de pronto usted vuelve a retomar la respiración. Pero ese ausentarse, ese estancarse, ese congelarse del respirar no es natural. Cuando eso sucede, ocurre un trastorno momentáneo en el cuerpo, en el equilibrio funcional del cuerpo. Después usted se recupera y no pasó nada. Sí, sí pasó, porque eso va dejando huellas en nuestro cuerpo y va dejando huellas en nuestra mente. Ahora, la tensión implica también un congelamiento, un almacenamiento, y por tanto requiere de un diario y, si es posible, de un constante descompresionamiento, de una constante liberación de lo
almacenado. Hay un mecanismo simple. Primero, para eso tenemos que entender algo. O sea, el conjunto entre la actividad, nuestra esfera afectiva y nuestra esfera cognitiva, o sea, el conjunto entre nuestras conductas externas y nuestras emociones, sentimientos, o sea, la valoración o el significado que las cosas tienen para nosotros y aquello de cómo clasificamos, cómo interpretamos la vida, etcétera, etcétera. Eso forma una unidad. Son cuestiones diferentes, pero conforman una unidad. Cuando una cambia, las otras tienen que cambiar también. Eso quiere decir que cuando yo ejecuto un cambio en un área pequeña de mi vida, si lo mantengo y lo creo como hábito, las otras áreas poco a poco se van a reajustar a esa área por el intento de buscar el reequilibrio en mi existencia. Si la atención retiene la respiración, si la atención un poco congela la respiración, si la atención almacena energía congelada en alguna parte de nuestro cuerpo y de nuestra mente, y eso está vinculado con la respiración, entonces el liberar la respiración un momento, liberarla, va a hacer también que la atención almacenada en ese momento previo, en el momento inmediato anterior, se libere y no se quede almacenada. Usted está en la casa o va caminando y de pronto se asusta por algún motivo, en ese momento hay un pequeño espasmo respiratorio, un espasmo también muscular y usted simplemente pasa así el susto y se alivia, a veces pelea, pero mira, no sé qué, fue por tu culpa, qué sé yo, y después continúa. O sea, no hubo un elemento importante que es el elemento de detectar un exceso de tensión por el susto y de liberarlo para después continuar. No, usted continúa sin liberar y usted va acumulando tensión. Sin embargo, usted se asusta y antes de ver quién fue el culpable, quién no fue el culpable, que si esto, que si aquello, usted se da cuenta de que se asustó, de que se tensó y usted hace una expiración, o sea, usted conscientemente bota el aire que se quedó allí pasmado, por decirlo de alguna forma entendible, bota el aire. Cuando usted bota el aire, usted permite conscientemente el sentir cómo su cuerpo, sus músculos se aflojan, se relajan. Y si es necesario, puede hacer esto 2 o 3 veces hasta que sienta que recuperó la armonía de su cuerpo y después entonces usted mira a ver por qué se asustó, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué va a pasar si usted realiza eso? La atención que estaba destinada a quedarse almacenada ya no va a poder quedarse almacenada porque la expiración la gestionó favorablemente, o sea, la liberó. El expirar, el liberar conscientemente, le salvó a usted de seguir almacenando tensión en una parte específica de su cuerpo y en una parte específica de su mente. Usted estaba conversando con alguien, la conversación se está poniendo un poco tenso, un poco incómodo y usted se da cuenta de que está en ese punto, entonces usted conscientemente expira un momento expira y se va a dar cuenta que muchos de los aparatos implicados en la conversación, o sea, músculos de la caja torácica, la parte de las cuerdas vocales, incluso la parte esta de la garganta, faringe, laringe, cuestiones así, van a relajarse y van a evitar el quedarse con tensión dañina para el futuro y su mente también se va a relajar. Usted está teniendo un pensamiento, esos pensamientos que nos vienen a veces por preocupación por alguien o por lo que sea, le llamamos ansiedad, le llamamos tristeza, lo que sea, y entonces usted se da cuenta de que eso lo tiene embotado o embotada, atascado en algo, está generando también un tipo específico de tensión y usted libera, usted expira. Conscientemente usted expira y siente, es como un ejercicio mental, usted siente que esa presión, que esa oscuridad, que esa tensión, como usted lo experimenta a su manera, se está comenzando a liberar. Usted está dejando marchar. Usted está practicando el no acumular aquello que no le resulta saludable ni provechoso, ni está en concordancia con la vida.
hay que dejar marchar. Y una forma fácil que nos ayuda a ir ensayándonos en el dejar marchar es la expiración. Por supuesto, deriva o implica, mejor dicho, una observación continua. Tengo que observarme y tengo que tener paciencia porque las estructuras rígidas de tensiones almacenadas durante mucho tiempo y sobre todo aquellas que son muy significativas para nosotros no se resuelven con la simple expiración. Hay que entrenarla y hay que continuamente irla realizando. Y cada vez que viene el recuerdo tensional o cada vez que viene una respuesta tensa o lo que, practicarla y liberar de esa tensión. La que está almacenada quizás está almacenada y da más trabajo, pero esa irla liberando y liberando y liberando para que no se almacene. Cada un tiempo dado de nuestra vida, y hablo no cada día ni cada mes, en el propio día a día, cada un tiempo corto, hay que revisar a ver si hay alguna tensión, a ver si hay algún músculo en el cuerpo que esté tenso más allá de lo práctico, más allá de lo necesario, y hay que liberar la respiración, liberar esa zona y después continuar. Como siempre, estas cuestiones son simplemente para reflexionar. Que tengamos todos un buen día y bendiciones.